están con Rusia. Las principales empresas de energía en Europa han dejado claro su hartazgo ante las maniobras de Ucrania. Exigen a Bruselas y Moscú garantizar el tránsito de gas ruso antes de 2025, mientras Kiev impone ultimátums que solo profundizan la crisis energética del continente. Europa, rehén de su propia estrategia. Zelensky, jugando con fuego, amenaza con cerrar el paso del gas ruso y bloquea cualquier negociación directa. Sus aliados en Occidente, cómplices en el desastre, miran hacia otro lado mientras la economía europea sufre las consecuencias. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un movimiento contundente sacudió el panorama energético europeo. Las grandes empresas de gas, acompañadas de actores clave del sector, exigieron a Bruselas una respuesta inmediata. Con un plazo que vence antes del inicio de 2025, urgen garantizar el flujo del gas ruso a través de los gasoductos que cruzan Ucrania, un recurso vital para evitar un colapso económico. Europa clama por mantener el tránsito del gas ruso más allá del 1 de enero de 2025, publicaron los principales medios financieros occidentales. La tajante postura del gobierno de Kiev, lejos de ser un simple desacuerdo, fue presentada como un desafío abierto. Si Rusia desea que su gas llegue a Europa, deberá encontrar rutas alternativas fuera de Ucrania. Los nombres detrás de este llamado no pasan desapercibidos. Corporaciones como SPP de Eslovaquia, Eustream, AS, MOL Uzbek Oil y MVM, además de influyentes industrias en Austria, Italia y Hungría, integran la lista de firmantes. Así lo informó la prensa rusa, destacando el peso económico y político de los participantes en este pedido sin precedentes. El motivo para insistir en la continuidad del tránsito del gas ruso es claro: la amenaza de un colapso económico en Europa Central. Un escenario que parecía improbable ahora toma forma, con impactos potencialmente catastróficos en países que dependen de este recurso que hoy por hoy aún atraviesa los gasoductos ucranianos. La misiva, entregada con urgencia a la Comisión Europea, busca acelerar los tiempos para abrir mesas de diálogo entre las partes involucradas. Este movimiento no solo plantea interrogantes sobre el futuro del suministro, sino que expone el delicado equilibrio de poder en un tablero energético global donde Moscú no cede ni un centímetro. En un tono que no deja margen a dudas, Alexander Novak, líder de Gazprom, lanzó una advertencia. Quienes no cumplan con las condiciones de Moscú quedarán fuera del juego. Mientras tanto, Europa enfrenta la difícil tarea de gestionar la conducta incendiaria de Zelensky, quien parece decidido a desbaratar cualquier intento de mediación con Rusia. Las declaraciones de Novak no quedaron allí. Según el directivo, Kiev está saqueando gas de los gasoductos que cruzan su territorio, afectando tanto a Rusia como a Europa. Pero eso no es todo. Afirmó que el régimen ucraniano utiliza estos recursos robados para cubrir parte de sus deudas con el continente. Una acusación que deja mal parado al mandatario ucraniano. Lo más grave de todo es que esta situación ha sembrado el caos dentro de la Unión Europea. Los países que dependen del gas ruso, como Hungría y Austria, ahora enfrentan divisiones internas en Bruselas. Lo que empezó como un conflicto energético amenaza con convertirse en una crisis política que podría cambiar el curso de la historia europea. El desenlace está por verse. En un golpe directo a las bases económicas de Moscú, el gobierno de Kiev ha decidido sancionar a Lukoil, la mayor empresa petrolera privada rusa, paralizando sus operaciones en suelo europeo. Esta medida incluye además el bloqueo del oleoducto Druzhba, una arteria clave que atraviesa Ucrania y alimenta el centro de Europa con petróleo ruso. De manera similar al caso del gas, Ucrania estableció el 1 de enero de 2025 como fecha límite para que las naciones europeas encuentren soluciones alternativas al uso del oleoducto bloqueado. Zelensky dejó claro que cualquier intento de negociación con compañías como Lukoil o Gazprom será rechazado tajantemente, alegando que estas entidades son cómplices del esfuerzo bélico ruso. Con estas decisiones, Zelensky traslada la carga de su conflicto hacia Europa Central, afectando simultáneamente el suministro de petróleo y gas a varios países.
Ante esta crisis, algunas naciones han decidido no quedarse de brazos cruzados y han comenzado a actuar por su cuenta, como lo demuestra la reciente intervención de los gremios del sector energético. Hungría ha conseguido un trato excepcional para seguir importando energía rusa, ignorando las sanciones, reportó la prensa rusa, citando declaraciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro. Para garantizar este suministro, Budapest selló un acuerdo con Gazprom Bank para realizar transacciones en rublos, desafiando abiertamente las restricciones europeas, incluido el tope de precios. Rusia, que al inicio del conflicto en Ucrania había optado por una postura de negociación con Europa, ahora ha cambiado radicalmente de estrategia. Desde 2024, tanto el Kremlin como Gazprom han implementado una política implacable. Si no pagan lo estipulado, simplemente no habrá gas. Esta postura marca un giro hacia un pragmatismo frío y calculador. La era en la que Europa jugaba a chantajear a Rusia con impagos ha llegado a su fin, publicaron con entusiasmo medios rusos tras la decisión de Gazprom de cortar el suministro a países como Austria y Moldavia. Moscú demuestra que sus recursos energéticos no son indispensables para sobrevivir y que puede maniobrar perfectamente sin los ingresos europeos. Mientras Europa intentaba mostrar optimismo con su costosa transición hacia el gas natural licuado proveniente de Estados Unidos, Rusia mantenía una calculada reserva. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que el gas ruso sigue siendo insustituible para la región. Ahora, el continente enfrenta las consecuencias de sus decisiones y Moscú no parece dispuesto a facilitarles el camino. En medio de este panorama, el régimen de Zelensky busca imponer nuevas condiciones a la Unión Europea. Su propuesta fuerza a las empresas europeas a aceptar contratos bajo la fórmula DAF, es decir, la entrega en frontera. Esto significa que una vez el gas cruce la frontera de Ucrania, cambiará de origen y ya no será considerado ruso, sino de cualquier otro país receptor. El modelo de pago diseñado por Ucrania permite que las compañías europeas transfieran los montos en euros directamente a Kiev, asegurando así los fondos necesarios para cubrir los costos de armamento y equipamiento militar. Una estrategia que, paradójicamente, también favorece a Moscú, donde esta situación se observa con satisfacción. Estos acuerdos dejan a Ucrania fuera de cualquier diálogo directo con Rusia, un desenlace previsible, dado el errático liderazgo de Zelensky. El viejo hábito ucraniano de extraer gas de los gasoductos sin autorización se ha convertido en un verdadero calvario para Europa, señaló un medio especializado de Europa del Este. La decisión conjunta de las empresas europeas pone de manifiesto una realidad innegable. Mantener relaciones con Kiev implica pérdidas tanto económicas como políticas. Este entendimiento explica la urgencia por establecer un acuerdo que permita continuar utilizando los gasoductos ucranianos a pesar de todos los inconvenientes. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, arremetió contra Ucrania, acusándola de intentar desestabilizar la economía de su país mediante maniobras obstructivas. Como contramedida, Fico fue tajante al afirmar que bloqueará a cualquier esfuerzo de Ucrania por unirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Mientras Bruselas no duda en señalar a Putin como el arquitecto de una estrategia energética coercitiva, guardan un conveniente silencio sobre las acciones de Zelensky, quien utiliza la crisis energética europea como herramienta para mantener a flote un gobierno cuya legitimidad se agotó en 2024. En este contexto, varios medios, tanto rusos como estadounidenses, han sacado a la luz supuestas irregularidades relacionadas con Zelensky y su círculo cercano, incluyendo acusaciones de sobornos por parte de empresas interesadas en influir en las negociaciones. ¿Son meras especulaciones? Quizás no, pero lo cierto es que Bruselas ha optado por mirar hacia otro lado. La clave está en mantener un vínculo normal con Rusia, lo que garantiza beneficios directos. Los demás tendrán que conformarse con pagar precios inflados al mercado secundario, ironizó la prensa rusa, lanzando un dardo directo a los gobiernos europeos que insisten en distanciarse de Moscú. El desenlace de esta historia aún está por definirse. Rusia, firme en su postura, seguirá dictando las reglas, mientras Ucrania intenta sacar provecho de un entorno caótico que ella misma ayudó a crear. Al final, Europa sigue quemando gas ruso, aunque pretenda negarlo.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.